Estamos aquí con un episodio más de Impuestos sin Rodeos conmigo. Y aquí tengo a mi compañero, colega de universidad y de nuestra firma Confianza Tributaria, John Cristóbal Morales, con un tema súper especial de la residencia fiscal. Muy buenas tardes, John Cristóbal, gracias por estar aquí. Gracias, Miriam, por la invitación. Hola a todos los que nos están viendo. Como lo mencionó Miriam, vamos a hablar en un espacio sobre el tema de residencia fiscal que tiene mucha relevancia por estos días de vencimientos de renta de personas naturales. Pero bueno, una de las primeras inquietudes que suelen ser muy recurrentes en las preguntas es: Miriam, resulta de que yo soy colombiano, me fui del país a trabajar porque tengo unas mejores oportunidades, pero me voy solo, dejo a mi familia aquí. ¿Cómo opera esa residencia fiscal para Miriam que se fue al exterior? Miriam, pues digamos que con esa pregunta es muy importante tener presente lo siguiente. Digamos que estamos hablando de una persona que es nacional colombiano, ¿cierto? Sí. En tu pregunta. Y se va al exterior y deja a su familia, a su núcleo familiar aquí en Colombia. ¿De ese ejemplo se trata? Sí. Perfecto. Entonces, digamos que a los nacionales colombianos no solamente el elemento esencial son los 183 días, que esté o no esté en Colombia, no. Digamos que como es nacional colombiano, tiene que dejar de cumplir varios requisitos. Esta persona natural puede vivir los 365 días por fuera de Colombia, pero si tiene a su núcleo familiar como es su cónyuge o compañero permanente, compañera permanente, o a sus hijos menores de edad aquí en el país. Y mamá. No, mira, fíjate que la norma menciona solamente al cónyuge y a los hijos menores de edad. Perfecto. Si esos hijos menores de edad o el cónyuge residen en Colombia, viven en Colombia y son residentes fiscales colombianos, ajeno a que ese papá o esa mamá esté en el exterior viviendo y trabajando allá todo el año, hay un criterio de residencia que nos trae el artículo 10 del Estatuto Tributario, donde básicamente, respondiendo a tu pregunta, Miriam se va para el exterior a vivir, a trabajar y deja a su hija menor de edad aquí en Colombia, y su hija menor de edad aquí en Colombia es colombiana, vive en Colombia, no tiene otra nacionalidad. Pues esta persona es residente fiscal. ¿Quién? La hija. Y la hija, al ser residente fiscal, como por ley de atracción tributaria, por denominarla de esta manera, te atrapa a ti y básicamente tú terminas siendo residente fiscal para efectos tributarios, respondiendo a tu pregunta de forma muy general. Por ejemplo, que también es un tema de conteo que es bastante erróneo por parte de algunos colegas o de los también de los declarantes, que piensan que el periodo del periodo es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y no, el periodo que se refiere es el conteo dentro de un término, ¿cierto? Sí, vamos a mirarlo aquí como lo dice el artículo 10 del Estatuto Tributario. Okay. Lo voy a leer textual y lo explicamos con un ejemplo. Entonces menciona: se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales. Fíjate que allí menciona las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Y ahí está hablando de personas naturales, nacionales o extranjeros. Numeral 1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces fíjense que no está hablando de los 183 días de un mismo periodo gravable, que es el error que terminan cometiendo las personas. Cuando uno les pregunta: ¿usted en dónde estuvo los 183 días? Entonces piensan en el 2024, claro, o en el 2025, o en el 2023, y digamos que no. Él está hablando de un periodo continuo o discontinuo que tú hayas entrado, pues aquí, que hayas estado aquí en Colombia. Y habla durante un periodo cualquiera de 365 días. Cualquiera es básicamente, coloquemos este ejemplo, Miriam, digamos que vamos a hacer la declaración de renta del 2024 y la persona puede decir, digamos que una persona que no sea colombiana, un extranjero, puede decir que en el año 2024 solamente estuvo 80 días, que por lo tanto no tiene 183 días. Pero uno le hace el seguimiento y uno le dice: ¿y usted en el 2023 sí estuvo? Entonces él dice: sí, yo estuve, digamos que 110 en el 2023 y 80 en el 2024. Aisladamente no cumple los 183 para el 2024. Pero si uno le pregunta al extranjero, digamos que llama Frank, usted en el 2023, entre el 30 de junio del 2023 y el 30 de junio del 2024, ¿cuántos días estuvo?
fíjate que hay un periodo de 365 días, no necesariamente el 2024. Y Frank me dice, sí, fíjate que durante el 2023, en ese periodo, a pesar de que no estuve en Colombia de seguido, entré y salí, pero estuve 100 días en el 2023, del 30 de junio al 31 de diciembre, y del 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2024 estuve 90 días. Entonces, esta persona es residente fiscal en el segundo año, porque en el segundo año es que cumple el conteo de los 183 días. Sí, entonces fíjate que es muy importante este periodo de entradas y salidas. Y digamos que estas personas que son extranjeras, ahorita lo vamos a ver, al extranjero lo único que tiene que cuidar es el extranjero, es que no supere los 183 días. Perfecto. Entonces, en este sentido, estas personas tienen que cuidar muy bien su agenda para que no se pasen en ese periodo. Entonces, porque puede que del 30 de junio al 30 de junio no se hayan pasado, pero de cualquier día a cualquier otro día del otro año, del 2 de febrero al 2 de febrero, del 5 de julio al 5 de julio del otro año. Entonces tienen que tener eso muy, muy cuidadosamente para que sepan que no se van a pasar. Por ejemplo, en pandemia, ¿qué pasó? Cuando el gobierno nacional decretó que cerraba las fronteras, pues mucho extranjero se quedó acá y se tenía que ir ese día. Y no se fue y quedó acá encerrado. Digamos que allí hubo temas de problemas de residencia fiscal porque terminó quedando acá más de 183 días. Entonces a los extranjeros se cuidan mucho en ese sentido para no completar los 183 días en Colombia. Perfecto. No sé si te quedó claro allí, sí, Miriam. Ese tema de los términos y que a veces creemos, sí, pues al final al preguntar nos están contando lo del último año, pero tenemos que mirar ese periodo que viene, cómo se comportó, ¿sí? Así es, es muy interesante. Hay otras situaciones que se presentan también, es ese colombiano que se va, ¿cierto? Tiene su oportunidad de irse a España o a Francia o a Canadá, se va a trabajar y por alguna razón vuelve, ¿sí? Puede ser que se acabó el trabajo o viene de vacaciones. ¿Cómo se realiza el conteo? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo viene siendo su trabajo, su tema de residencia fiscal el colombiano que ha tenido su trabajo y que viene acá por alguna situación? Bueno, este colombiano, digamos que al ser nacional colombiano, digamos que la primera regla es el tema de los 183 días, digamos que ya miramos cómo se cuentan, entonces este colombiano tendrá que mirar el tema de los 183 días, en dónde estuvo, en un periodo continuo o descontinuo. De manera seguida, digamos que también tendrá que mirar si su cónyuge o compañero permanente no separado o sus hijos tuvieron residencia fiscal en el país. En la primera pregunta, si sus hijos estaban acá menores de edad y él estaba allá, digamos que deja de un lado el conteo de los días y por sus hijos estar acá, pues digamos que básicamente adquiere la residencia fiscal. Pero digamos que estaba con sus hijos, y se fue con sus hijos y se fue con su esposa y regresaron acá. Digamos que para cada uno de ellos tienen que hacerle el test de si son residentes o no son residentes fiscales, porque puede que por casualidad esa persona no es residente fiscal, pero alguno del grupo familiar sí es residente fiscal a pesar de que estaban allá en España y regresaron. Otra cosa que tienen que ver, otro ítem es el tema de los ingresos, el tema de los activos, porque básicamente pregunta que si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, si el 50% o más de sus bienes son administrados en Colombia o son poseídos en Colombia. Entonces, por ejemplo, esa persona que regresó, que se vino para acá, supongamos que no tenía los 183 días, supongamos que todos, digamos que no tenían tema de residencia fiscal acá en Colombia, digamos que no eran residentes fiscales acá en Colombia, pero resulta que esta persona, para un ejemplo muy sencillo, Miriam, tenía 2 casas. La casa que tenía en España le valía 100 pesos, un ejemplo sencillo, allá es otra moneda, pero para que lo entendamos, y la casa que tenía en Colombia le valía 102 pesos, entonces la totalidad de sus bienes son 202 pesos, ¿en dónde tenía el 51% de sus bienes? Al valer la de Colombia 102 pesos. Claro, en Colombia, entonces fíjate que cuando el 50% más de sus bienes sean administrados en el país o el 50% más de sus bienes se entiendan poseídos en Colombia. Entonces fíjate que allí en ese ejemplo muy sencillo, pues digamos que es una ley de atracción para que sea residente fiscal colombiano. O coloquemos el mismo ejemplo en términos de ingresos. Él se ganó allá 100 pesos y acá en Colombia se ganó por arrendamientos porque tenía esa casa arrendada 102 pesos. La totalidad de sus ingresos son 202, 203 pesos, pero ¿a dónde obtuvo más del 50% de sus ingresos? En Colombia. Entonces, residente fiscal en Colombia. Entonces, digamos que esos son otros escenarios que debes de contemplar. Que se contempla y se da. Claro, si quieres añadirle más cosas, digamos que
ya tienes que mirar o tiene que mirar a esa persona si está en un país, digamos, que tiene convenio de doble imposición con Colombia. Digamos que Colombia ha celebrado varios tratados que están vigentes para eliminar la doble imposición, la doble tributación, y que España creo que fue el primer convenio que suscribió Colombia de doble imposición. Supongamos que esta persona es residente fiscal en España, que ya lleva mucho tiempo acá, pero es nacional colombiano. Digamos que allí sí hay que mirar con estos convenios de doble imposición cuáles son las reglas de desempate para mirar en qué país se entiende que es residente fiscal esta persona. Porque los convenios de doble imposición tratan de mirar eso, que no se grave en los dos países la renta. Y allí ya hay que entrar a mirar y a darle primacía a lo que diga el convenio. Ya se olvida uno un poquito de las reglas de determinación de acá, y como los convenios, digamos que pues son supranacionales, tienen, digamos que están por encima de la jerarquía de la regla nacional, nos olvidamos de estos criterios de residencia siempre y cuando esta persona sea residente fiscal en España, y nos vamos a mirar qué dice el convenio de España, y el convenio de España va a traer otros criterios de residencia diferentes, y con lo que diga ese convenio y esas reglas vamos a definir si esta persona es residente fiscal en España o es residente fiscal en Colombia. Bien, perfecto, bastante bien complicado. Entonces digamos que no es tan sencillo, digamos que cuando le dicen a uno, ve, me puedes contestar así de afán si yo soy residente o no soy residente. Sí. No, porque es que hay que hacer pues todo un test para saber la respuesta. Y precisamente para ese test nosotros en la casilla, en el casillero vas a encontrar un link que hemos creado intentando obtener la información para que finalmente se logre llegar a ese resultado si eres residente fiscal o no eres residente fiscal. Pero en todo caso, siempre es tener la asesoría del experto, ¿sí? Del experto en esos temas, porque si usted de entrada colocó una información que era incorrecta, por ejemplo el conteo de los días, pues obviamente la herramienta pues le va a arrojar otro resultado, ¿sí? Entonces aquí abajo les voy a dejar en el casillero, les voy a dejar ese test que es totalmente gratuito para que cada uno de nosotros, si estamos en ese tema de residencia fiscal que todavía no nos hemos entendido, no hemos logrado ubicar, entonces ahí van a estar unas preguntas que usted las responde y él le va a dar un resultado. Y está tanto para el residente colombiano, ¿cierto? El colombiano nacional, como el del extranjero. Entonces, para que puedan revisar ese tema allí. Hay otro tema también que resulta bastante particular y es cuando alguno del grupo familiar se va, ¿cierto? Pero empieza a enviar unos dineros. Entonces, creemos a veces que estando en Colombia, que estamos fuera de Colombia, enviamos ese dinero a nuestro compañero permanente, a los hijos, ¿cierto? Enviamos ese dinero. Entonces, como no estamos en Colombia, no declaramos. Ahí, ¿cómo juegas esas reglas y esos criterios de la residencia o de la declaración? Pues eso es muy común que suceda y que uno ve con los clientes que dicen que el esposo o el hermano o el papá le mandó dineros a la cuenta y en esta pregunta tuya, ¿la cuenta de Colombia está a nombre de quién? ¿De la persona que está en el exterior o a nombre del familiar? A ver, en este caso generalmente lo que nosotros hemos tenido como clientes y prospectos es de que queda a nombre de la persona que está en el exterior, y lo que hago es entregarle la tarjeta pues para que mi compañero o mis hijos retiren el dinero que estaría depositado. Ok, perfecto. Bueno, allí digamos que es muy importante siempre, antes de definir ese tema, es marcar el tema de si es residente fiscal o no es residente fiscal, el dueño del ingreso. Entonces, ¿el dueño del ingreso quién es? La persona que está en el exterior. ¿Sí? Bueno, entonces, la persona que está en el exterior es el dueño del ingreso, entonces hacemos el test de residencia fiscal. ¿Perfecto? Entonces, digamos que él estaba en Estados Unidos y bajo el test de residencia fiscal, digamos que esta persona termina siendo residente fiscal colombiano. Okay. Perfecto. Y para este ejemplo, para que sea muy sencillo, digamos que esta persona se ganó, lo que se ganó lo envió aquí a Colombia. Okay. Todo, y se ganó $10,000. Perfecto. Eso lo pasamos a pesos, digamos la cifra que dé. Y al ser residente fiscal en Colombia, digamos que la obligación de él es declarar ese ingreso en Colombia. Más allá de las leyes tributarias que estén en Estados Unidos, que no es el objeto pues, de este video o esta charla. Entonces, esa plata que se ganó allá, la haya mandado o no la haya mandado a Colombia, a una cuenta aquí en Colombia, ese ingreso de $10,000 lo va a tener que declarar como un ingreso en el formulario 210 de residente fiscal. Perfecto. Llega aquí. Y digamos que al ser residente fiscal y ir a los requisitos de que los residentes fiscales deben de cumplir para declarar en Colombia, entonces básicamente vamos a mirar que los $10,000 llevados a pesos hace rato superaron el tope. Sí. Entonces esta persona va a tener que declarar y hacer su formulario de declaración de renta aquí en Colombia. El ingreso de los $10,000 llevados
a pesos colombianos. Si la persona allá en Estados Unidos tuvo que hacer su declaración, pagar un impuesto, y acá en Colombia esos $10,000 le producen un impuesto, entonces digamos que da un impuesto de, no sé, de 30 millones de pesos. Tiene que mirar en Estados Unidos cuánto pagó de impuesto, acreditarlo con los documentos pues de ley y restarse debajo del impuesto aquí en Colombia mediante descuento tributario ese valor para no pagar los 30 millones que dije de impuestos, sino los 30 menos el impuesto que haya pagado allá, bajo unas reglas de determinación que existe. Yo no sé si esa era tu pregunta. O sea que en ese sentido, y hay muchas personas, ¿no?, que salen del exterior y empiezan a enviar el dinero porque seguramente hay muchas mejores oportunidades en el exterior y pues acá queda el pequeño grupo familiar, pero es muy interesante que estas personas que salgan del país pues se planee un tema de planeación tributaria sobre esos dineros, porque definitivamente pues estarían con una alta tributación. O sea que quién sabe qué tan interesante se vuelve ese envío de dinero cuando no se hace como temas de planeación tributaria. Sería como la invitación a las personas que escuchen esto, porque sí valdría la pena revisar ese tema de planeación tributaria sobre ese ejercicio, porque de alguna manera la norma también nos permite, pero obviamente hoy ya no podemos hacer nada. Entonces tengamos en cuenta siempre de que ya lo que vamos a presentar en el 2024, pues eso quedó hecho allá hasta el 31 de diciembre del 2024. Hoy ya no podemos hacer nada. Lo que hoy sí podemos hacer es todo un proceso de mejora en temas de planeación tributaria para obtener pues un impuesto justo, porque pues la idea es aprovechar esas reglas fiscales. Sí, digamos que con la pregunta que haces, algo que pasa también mucho es que la persona del exterior, en tu ejemplo, empieza a mandar platas acá, pero no a una cuenta que está a nombre de esa persona, sino a una cuenta de la mamá. Ah, sí. Claro. Y volvamos con el ejemplo de los $10,000. Entonces, digamos que el titular del que manda la plata es Miriam, y le manda a la cuenta de John Cristóbal. Y digamos que $10,000 pues es un poco de plata en pesos, y digamos que automáticamente, digamos que en mi caso que fui el receptor, pues cuando miro el tope de las consignaciones pues lo superé. Yo colombiano, yo nacional colombiano y residente fiscal colombiano voy a estar obligado a declarar. Allí que hay que mirar pues de quién es el ingreso. Entonces pues digamos que ese no es mi ingreso, estoy obligado a declarar, y pues si no tengo nada en las cuentas, ya me gasté todo, pues seguramente voy a declarar en ceros. Pero lo importante es que esos $10,000 se le puedan demostrar a la DIAN que la persona, o sea Miriam, que tú me los mandaste desde allá, tú sí los declaraste en Colombia. Claro. Porque la DIAN va a decir, esos 10,000 son ingresos de alguien. Si no fueron de John Cristóbal, pues son de Miriam. Entonces hay que entrar a mirar toda la trazabilidad. Miriam es residente fiscal en Colombia. Entonces sí, mire señor DIAN, que yo lo que mandé lo declaré. O si Miriam no es residente fiscal en Colombia, pues no tienes por qué declarar los 10,000 acá en Colombia, porque sencillamente los declaras en Estados Unidos y fue un traslado de patrimonio. Fue simplemente un traslado de patrimonio. Y básicamente esos ingresos, esos valores que me ingresaron a mí, digamos que yo soy tu familiar, para el ejemplo, digamos que soy, no sé, tu esposo, soy tu papá en este ejemplo, pues también se pueda demostrar que lo que me ingresó a mí fueron para gastos de manutención. ¿Sí? Que fueron para gastos de una manutención que está acorde a mi estilo de vida. ¿Sí? Básicamente porque de lo contrario, si están ingresando a mi cuenta y yo no puedo demostrar que son para mi manutención, se convierten en un ingreso para mí. Porque es como cuando Miriam tiene un ingreso y de su ingreso empieza a regalarle plata a alguien, y el que recibe la plata a título de regalo para incrementar su patrimonio tiene que pagar. Entonces digamos que a veces en estos temas se vuelve un poco complicado, porque la gente empieza a girarle y resulta que gira cantidades de dinero que digamos que cuando van a mirar el estilo de vida de la persona colombiana, pues digamos que no tiene cómo sustentar que todo lo que le ingresó a su cuenta es para pagar el arriendo, para comer, porque de todo lo que le mandó en su estilo de vida sobra mucha plata. Entonces eso termina siendo pues un ingreso para mí, en este caso del ejemplo, a no ser que puedas demostrar todo lo otro. Entonces, que me salí de la pregunta inicial, pero te llevé como a otro ejemplo que... Pero es muy interesante y es muy pertinente, porque esos temas se dan. Esos son los temas más recurrentes en las consultas, ¿sí? Y que suelen pasar y seguirán pasando seguramente, pero aquí que es lo interesante, que nuestro llamado y nuestro por lo menos lo que marca confianza tributaria, es hacer una declaración no por cumplir, sino una declaración que esté acertada en la norma tributaria, que podamos tener esas mejoras, ¿sí? de esos medios probatorios, de que podemos ir arreglando en el camino todas esas situaciones, porque seguramente se siguen dando. Esto tampoco no es decirles no lo hagan, no, porque pues esa es la situación y seguramente esa es la realidad de muchas personas,
¿sí? Pero aquí es empezar a hacer un trabajo de cómo empezar a organizar esa parte tributaria, y es lo que le estamos llamando últimamente en Confianza Tributaria, es hacer una declaración con estrategia, ¿sí? No con miedo ni tampoco por cumplir, sino una declaración que realmente tenga la tranquilidad, tenga la confianza, tenga la seguridad de que se está trabajando en minimizar el riesgo, porque tampoco podemos decir de que aquí no va a venir la DIAN, de que aquí no va a venir la OGPP, no, es muy complicado, pero sí de minimizar riesgos y de alguna manera cada uno de nuestros clientes, de las personas que nos consultan, poderle dejarle una tranquilidad de cómo empezar a desarrollar ese ejercicio, porque se sigue presentando, o sea, no podemos decirle no lo hagas, ¿no? Pues porque esa es la realidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos hasta el final. De seguro que eso va a ser un video que va a ser de mucho conocimiento y que seguramente les puede servir a otras personas. Entonces yo los invito a que lo compartan y que puedan disfrutar de este contenido, y que estamos aquí para atenderte toda consulta y toda asesoría que necesites. En la casilla de casillero, en el cajón, te dejo ahí todos los datos para que nos puedas contactar. Cristóbal, te dejo. Bueno, Miriam, pues muchas gracias por la invitación. Fue muy ameno pues este espacio. De residencia fiscal pueden salir muchos y muchas más preguntas, además porque hay muchos ítems, hay varios que no vimos, y además porque hay muchos casos que se dan. Entonces digamos que el caso es de cada quien y hay que analizarlo puntualmente, no hay una regla genérica. Esperamos pues en otro momento seguir compartiendo sobre este tema o otros temas tributarios. Gracias, Miriam, y hasta luego a todos. Vale, estén muy bien. Chao. Chao.